Hay juegos que decepcionan y luego están esos que todo el mundo esperaba como si fueran a cambiarlo todo, y al final se queda en un bueno sin más. Hoy vamos a ver justo eso. Juegos que tenían hype, nombre, dinero, marketing y aún así cuando la gente se puso a jugar, algo no encajó. Y empezamos fuerte con Final Fantasy XVI, que parecía el gran renacimiento de la saga. Final Fantasy XVI no fue un desastre absoluto ni muchísimo menos, porque tuvo muy buenas notas de prensa y una recepción general bastante sólida, pero sí es verdad que para mucha gente acabó sintiéndose como una decepción respecto a lo que prometía o a lo que se esperaba de un Final Fantasy principal. La clave está en el hype. Este juego venía vendido como el gran regreso de la saga, con un tono más oscuro, más maduro, más épico, con esas invocaciones gigantescas que parecían una barbaridad visual. Y durante las primeras horas la sensación era justo esa. Vale, ahora sí, Final Fantasy ha vuelto a pegar un puñetazo en la mesa. El problema es que cuando se pasaba el impacto inicial, mucha gente empezó a notar que detrás del espectáculo había menos profundidad de la que se esperaba. El primer choque fue clarísimo. El juego se tiró muchísimo más hacia la acción que hacia el RPG, y eso para algunos fue refrescante, pero para otros fue casi una traición al ADN de la saga. No había grupo controlable como tal, las opciones de personalización eran más limitadas de lo esperado, y gran parte del sistema de progreso daba la sensación de ser más simple de lo que debería en un Final Fantasy numerado. Incluso muchos destacan justo eso. Combate divertido sí, pero menos RPG de lo deseado. Luego estaba el ritmo. El juego tenía momentos brutales, enormes, de esos que te dejaban con la boca abierta, pero entre medias metía bajones bastante serios, con misiones secundarias muy básicas, recado poco inspirados, y tramos donde la historia perdía mucha fuerza. Y luego está la parte más dolorosa. No decepcionó por ser malo, sino por no rematar lo que parecía que iba a ser. De una decepción de una saga histórica pasamos a otra que quería recuperar la magia del pasado en AEW Fight Forever. AEW Fight Forever venía con una carta de presentación muy potente. Era el gran regreso de Yukes al wrestling, bajo el sello de AEW. Y además se vendía como ese heredero espiritual de los juegos clásicos tipo WWF No Mercy, o sea, justo el tipo de propuesta que muchísima gente llevaba años pidiendo. El juego salió el 29 de junio del 2023, y antes de lanzarse ya arrastraba ese aura de por fin vamos a tener otra vez un juego de lucha libre divertido, arcade y con alma. ¿Y qué pasó? Pues que cuando la gente se puso a jugar vio que la base era divertida, sí, pero también que el juego venía muy corto de contenido. Y eso dolió todavía más porque no era un proyecto barato ni una cosa menor. Mucha gente esperaba modos más completos, una presentación más cuidada, más profundidad, más opciones, más sensación de producto grande. En cambio, se encontraron con un juego que tenía buenas ideas en el ring, pero que fuera de ahí se notaba limitado. Y luego estaba otro problema, el más peligroso de todos: el precio y las expectativas no cuadraban con lo que ofrecía. Porque una cosa es lanzar un juego arcade más directo, más sencillo, y otra es que parezca que le faltan capas por todos lados. Muchos se quejaron de bugs, de gráficos discretos, un creador de luchadores flojos, pocas opciones y una especie de sensación constante de estar jugando a algo que tenía una buena base, pero que salió antes de tiempo o sin terminar de rematar. Y cuando una idea es buena pero no se remata, le pasa a lo que le pasó a Flintlock de Sage of Dawn. Y es que decepcionó a bastante gente porque daba la sensación de que iba a ser una de esas sorpresas que salen de la nada. Mezclan ideas muy potentes y terminan pegando fuerte. Tenía una premisa muy atractiva, un mundo con estética de fantasía oscura, dioses, pólvora, movilidad más ágil de lo normal en un Souls-like, y además venía de A44 Games, el estudio de Ashen. Sobre el papel sonaba muy bien. El problema es que una vez mando en mano, mucha gente se encontró con un juego que tenía buenas ideas pero no las remataba del todo. Y eso es casi peor que hacer algo malo desde el principio, porque aquí se notaba que había intención. El combate, por ejemplo, quería mezclar cuerpo a cuerpo, disparos y movilidad vertical, pero muchos coincidieron en que le faltaba pulido, sobre todo en sensaciones, impacto y consistencia. Había momentos donde todo encajaba, sí, pero otros donde el conjunto se sentía más tosco de lo que prometía.
Luego estaba el tema de la identidad. Se vendía como un título con personalidad propia dentro del género, pero al final para muchos se quedó una especie de Souls-Light correcto, sin ese gancho definitivo que lo hiciera destacar de verdad. Es funcional, entretenido por momentos, pero no termina de sobresalir en un género donde la competencia es muy dura. Y claro, cuando llegas con una estética llamativa y una premisa tan prometedora, la gente espera algo más que está bien, espera algo memorable. También le pasaron detalles técnicos y decisiones que enfriaron todavía más la recepción, como ciertos problemas de rendimiento mencionados en unas críticas, y la polémica de bloquear logros si jugabas en dificultad historia. Son detalles que igual no hunden un juegazo, pero cuando el juego ya venía dejando sensaciones tibias, suman bastante. Y ojo, porque ahora viene uno que no era malo, pero tenía un problema mucho más peligroso, y ese es Dragon Ball Sparking Zero. Con este juego pasó una cosa bastante clara. Para una parte enorme de los fans no estuvo a la altura del sueño que se habían montado durante años. Y claro, cuando vienes de cargar con el peso de Budokai Tenkaichi 3, eso te puede explotar en la cara. El hype aquí era monstruoso. No era solo otro juego de Dragon Ball, era el regreso de una saga mítica de esas que mucha gente tenía idealizadas como si fueran intocables. El problema es que el juego sí clavó una parte importante de lo que prometía. Personajes espectaculares, combates muy locos, destrucción, fanservice, energía de anime por todos lados. Pero cuando se pasa el primer impacto, empiezan a salir las costuras. Lo que más enfadó a bastante gente fue que, siendo tan potente visualmente y tan espectacular en combate, habían apartados que se sentían menos trabajados de lo esperado. Uno de los más criticados fue el modo historia, que para muchos se quedó corto, raro o poco satisfactorio comparado con lo que esperaban de un regreso tan grande. Luego estaba el tema del contenido y del equilibrio. Algunos fans sentían que pese al plantel enorme y al espectáculo, habían carencias en funciones, detalles o profundidad, sobre todo si lo comparaban directamente con el recuerdo casi sagrado de Tenkaichi 3. Y encima con el tiempo también aparecieron quejas sobre el modelo de DLC y sobre algunas mejoras importantes que llegarían después mediante parches o expansiones, lo que aumentó la sensación de esto tenía que haber estado mejor rematado de salida. Algo parecido le pasó a Ubisoft, pero aquí el problema fue otro, y ese es Watch Dogs Legion, que tenía una identidad brutal, poder para controlar a cualquiera, pero esa misma idea acabó quitándole la identidad. Watch Dogs Legion fue muy esperado porque sobre el papel sonaba como una locura de esas que te hacen pensar, vale, Ubisoft por fin va a hacer algo distinto de verdad. La gran promesa era brutal, poder controlar a prácticamente cualquier NPC de Londres, reclutarlo y montarte tu propio equipo como te diera la gana. Eso sumado a la ambientación de un Londres futurista, a la temática del control masivo, el hacking y el peso de venir después de Watch Dogs 2, hizo que muchísima gente lo mirara como el juego que podía llegar a la saga a otro nivel. El problema fue que esa gran idea, que en los trailers parecía revolucionaria, en la práctica se volvió también su mayor debilidad. Sí, eso de reclutar a cualquiera era curioso, y daba momentos muy graciosos, pero también hacía que el juego perdiera algo muy importante, un protagonista de verdad. Al no tener una figura central fuerte, a mucha gente le costó conectar con la historia, con el tono, y hasta con el propio grupo. Varios señalaron justo eso, que el sistema Play as Anyone era ambicioso pero que necesitaba más trabajo, y que la historia sufría bastante por la falta de un personaje principal con carisma real. Y luego estaba el otro golpe, la repetición. Y es que muchos empezaron a notar que las misiones parecían demasiadas entre sí, que algunas mecánicas no tenían tanta profundidad como prometían, y que parte del juego se sentía más como una plantilla de mundo abierto de Ubisoft disfrazada como una mecánica nueva que como una evolución real. Incluso entre varios usuarios se repetía mucho esa sensación de que el hacking molaba al principio, pero que el juego acababa entrando en bucle con diálogos raros, voces poco convincentes y personajes que, al ser tan intercambiables, resultaban difíciles de recordar. Y hablando de ideas que suenan mejor de lo que luego son, Immortals of Aveum quería reinventar el shooter con magia, pero al final muchos sintieron que todo era más espectáculo que profundidad. Immortals of Aveum fue de esos juegos que antes de salir sonaban muchísimo mejor de lo que luego acabaron siendo para mucha gente. Y claro, ahí estuvo el golpe.
porque no venía vendido como otro shooter más, venía como algo distinto. Un FPS de magia, una nueva IP respaldada por EA, con un Unreal Engine 5, efectos espectaculares y la promesa de ofrecer algo fresco en un mercado lleno de secuelas. El problema fue que cuando la gente lo jugó, empezó a notar que la idea era más potente que la ejecución. Sobre el papel, eso de disparar hechizos en vez de balas era llamativo, y en la práctica muchos sintieron que el combate, aunque vistoso, terminaba siendo más repetitivo de lo esperado, con un sistema de colores, enemigos y habilidades que al principio impresionaban bastante, pero que no siempre evolucionaba de una forma lo bastante profunda. Luego estaba otro problema gordo. Salió en un momento terrible. 2023 fue una barbaridad de año para los videojuegos, e Immortals of Aveum apareció justo en medio de una avalancha de títulos potentísimos. Incluso el propio CEO de Ascendant Studios reconoció que el calendario de lanzamientos perjudicó muchísimo sus ventas. O sea, no solo tenía que convencer a la gente de comprar una nueva IP, sino hacerlo cuando todo el mundo estaba mirando a otros gigantes. El golpe comercial fue bastante serio. El juego vendió mal y el estudio acabó despidiendo alrededor del 45% de su plantilla pocas semanas después del lanzamiento. Eso resume bastante bien lo que pasó. Luego está el típico caso que todavía duele más, Grey Hill Incident, que tenía una premisa brutal. Y es que tenía una idea tan buena que era fácil ilusionarse. Un survival horror de alienígenas grises ambientado en los años 90, con paranoia, conspiraciones, vecindarios oscuros y esa vibra de The X-Files, y una peli cutre de invasiones que bien hecha podía salir genial. Además, el juego llegó a aparecer en varias listas de títulos de terror esperados del 2023, así que no era una ida de olla de 4 personas. El problema es que cuando la gente por fin lo jugó, se encontró con un caso clarísimo de premisa brutal y ejecución muy floja. Y eso duele mucho más que cuando un juego ya pinta mal desde el primer tráiler. Aquí la idea vendía sola. Un pueblo pequeño, una invasión alienígena clásica, esconderte, sobrevivir, sentir una tensión constante de que algo te observa. Pero el juego luego se pegó un tiro en el pie casi con todo lo importante. ¿Y qué fue lo que le pasó? Sobre todo, el sigilo era muy torpe, la jugabilidad se sentía tediosa y repetitiva, y el argumento no terminaba de enganchar. Además, tanto los diálogos como las voces fueron muy criticadas. Varios coincidieron en describirlo como una oportunidad desperdiciada. Tenían una atmósfera interesante y un concepto distinto dentro del terror, pero no lograba convertir eso en una experiencia sólida. Hasta se destacó que uno de sus pocos puntos fuertes era el diseño visual y el ambiente, lo cual casi lo hace más frustrante, porque te deja ver que el juego podía haber sido algo más. Al final, no decepcionó porque prometiera ser un AAA gigantesco, decepcionó porque parecía una de esas joyitas de terror raras que te podían sorprender, y acabó sintiéndose como un proyecto verde, mal rematado y mucho menos intenso de lo que su premisa pedía. Y de ahí saltamos a uno que parecía imparable, Star Wars Outlaws. Y es que era el primer gran mundo abierto de Star Wars, venía de Massive Entertainment, se presentaba como una aventura de forajidos alejada de los Jedi de siempre, y además prometía esa fantasía que muchos llevaban años queriendo: recorrer planetas, meterse en líos con sindicatos criminales, pilotar, disparar y vivir una historia más callejera dentro de la galaxia. El problema es que no decepcionó a todo el mundo, porque la crítica fue bastante positiva en general, pero sí decepcionó a muchísima gente porque el juego parecía que iba a ser un bombazo histórico, y al final se quedó más en un título bueno, vistoso y atmosférico, pero con varias decisiones que enfriaron bastante el entusiasmo. Ahí estuvo el golpe de verdad. No fue un desastre absoluto, fue más bien un juego que prometía tocar techo y se quedó varios escalones por debajo para gran parte del público. Lo que más se le echó en cara fue sobre todo el sigilo, ciertas limitaciones en el combate y una estructura que por momentos olía demasiado a fórmula de Ubisoft. Muchos jugadores se quejaron de secciones de infiltración que cortaban el ritmo, de una progresión menos libre de lo esperado y de actividades de mundo abierto que podían sentirse bastante repetitivas. Incluso después, Ubisoft fue recortando cosas y en noviembre de 2024 se habló específicamente de eliminar parte del sigilo forzado, lo que ya te dice bastante claro que esa crítica ya estaba ahí. Y luego está la parte más dura, las expectativas estaban por las nubes. Cuando vendes un juego como la gran aventura criminal definitiva de Star Wars, la gente no perdona que algunas mecánicas se queden en cumplen. De hecho, Ubisoft reconoció que el juego tuvo problemas técnicos en el lanzamiento y que sus ventas estuvieron por debajo de lo esperado. O sea, no fue una sensación de internet, comercialmente también quedó por debajo de lo que se esperaba
esperaba de una licencia así. Y ahora pasamos a Dragon Age The Very Guard, que tenía que ser el gran regreso de BioWare, pero para muchos perdió el tono, perdió profundidad y se alejó demasiado de lo que hacía especial a la saga. The Veil Guard fue muy esperado porque llevaba 10 años de espera desde Inquisition y porque para muchísima gente no era otro RPG más, sino el gran regreso de BioWare a una de sus sagas más queridas. El juego salió el 31 de octubre de 2024 y venía con todo el peso de una franquicia que muchos asociaban con decisiones importantes, compañeros memorables, política, oscuridad y ese tono de fantasía adulta que hizo tan fuerte a toda la saga. O sea, el hype no era normal, era enorme. Y es que sí decepcionó a una parte muy grande del público, sobre todo a fans veteranos, porque muchos sintieron que el juego se alejaba demasiado de lo que ellos entendían por Dragon Age. Y ahí estuvo la herida real. No fue tanto es injugable como esto no me está dando lo que llevo años esperando. Lo que más se le echó en cara fue el tono y la escritura. Mucha gente esperaba una historia más dura, más política, más incómoda, más cercana a la fantasía oscura clásica de la saga. En cambio, una parte de la comunidad sintió que el juego tenía un estilo más ligero, más limpio, más espectacular, pero también menos profundo y más afilado. Luego estaba el tema jugable. Hay gente a la que el combate le encantó, incluso muchos usuarios lo consideran de lo mejor de la saga. Pero para otros, la pérdida de peso táctico, el cambio hacia una acción más directa y decisiones como llevar solo 2 compañeros, hicieron que todo sonara menos estratégico y menos Dragon Age de lo que querían. O sea, el juego podía ser divertido, sí, pero no necesariamente el juego que esperaban. Y cerramos el vídeo con uno que es el ejemplo perfecto de esto podría haber salido increíble, y ese es Hellboy Web of Weird. Hellboy Web of Weird fue muy esperado porque tenía varias cosas que juntas sonaban demasiado bien como para no ilusionarse. Primero, porque era Hellboy, un personaje con un estilo visual brutal y una personalidad que bien llevada al videojuego podía dar muchísimo juego. Segundo, porque el proyecto se presentó como una obra muy fiel al universo de Mike Mignola, con una estética clavada a los cómics y con una historia creada en colaboración con el propio autor. Y tercero, porque además contaban con Lance Reddick, poniendo voz a Hellboy, algo que le daba todavía más gancho. Y es que el problema fue cuando la gente se puso a jugarlo, y empezaron a aparecer la sensación de que la presentación era bastante mejor de que el juego en sí. Y eso dolió bastante, porque visualmente sí tenía personalidad. De hecho, una de las pocas cosas en las que casi todo el mundo coincidió, era en el que el apartado artístico estaba muy logrado, y que capturaba bastante bien el rollo del cómic. Pero claro, cuando lo que más destaca de un juego de acción es el estilo visual, ya empieza a oler raro. Lo que más le pasó factura fue el combate. Mucha gente esperaba repartir puñetazos con Hellboy y sentir ese peso, esa fuerza, esa brutalidad del personaje. En cambio, una parte importante de las críticas hablaban de peleas algo lentas, cámara incómoda, poca variedad y una estructura que terminaba haciéndose repetitiva bastante rápido. O sea, el juego no era un desastre injugable, pero sí daba la sensación de que con un personaje tan carismático y un universo tan potente, el resultado tendría que haber sido mucho más contundente y divertido. Y es que le faltó lo más importante, que jugarlo fuese tan potente como mirarlo, y cuando tienes una licencia así entre manos, quedarse en está bien pero ya, sabe muchísimo peor que en cualquier juego normal. Y al final, no es lo mismo que un juego sea bueno a que cumpla lo que prometía. Y ahora te toca a ti, porque estoy seguro de que alguno de estos te encantó o todo lo contrario, te dejó con cara de ¿en serio tanto hype para esto? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, y suscríbete si no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.